noches, bienvenidos a Todo se sabe, soy Alejandra Puente. Vamos a desarrollar una serie de temas importantísimos en la agenda nacional el día de hoy. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado peruano que no acuse constitucionalmente o que desista de acusar constitucionalmente a 4 magistrados del Tribunal Constitucional que fallaron en el caso El Frontón, asegurando que los delitos cometidos ahí eran de lesa humanidad y por eso no prescriben y por eso debe ser juzgado aquel que resulte responsable en este caso. Esto ha generado muchas reacciones. Vamos a tener en estudios un debate sobre este tema para hablar del futuro de este caso y qué significa esta decisión. También, a propósito de esto, queremos transmitirles a ustedes nuestra pregunta para el programa de hoy en redes sociales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió archivar la acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón. ¿Estás a favor o en contra de esta decisión? Con el hashtag Todo se sabe puede responder a favor o en contra y nosotros leeremos al final del programa las respuestas. Bueno, y también tenemos una primicia en Todo se sabe. Ustedes recuerdan que en diciembre se dictó una medida de prisión preventiva para 4 empresarios de ligados a las consorciadas de Odebrecht y posteriormente, un mes después, una sala de apelaciones liberó a 3 de ellos, pero dejó a 2 en prisión. Ellos, ambos, formaban parte de Graña y Montero y los hijos de Hernando Graña se encuentran en nuestro estudio para transmitirnos la decisión que han tomado el día de hoy para buscar que su padre también sea liberado con comparecencia. Daniel Graña y Sergio Graña se encuentran en estudios. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Alejandra, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es el recurso que han presentado el día de hoy para lograr la libertad condicional de su padre? Sí, claro. Bueno, en realidad yo no soy abogado, ¿no? Pero los abogados han presentado un recurso de cesación, así le llaman, que es un recurso que vuelve a primera instancia, esperando pues que luego de la revocatoria de la prisión preventiva de los otros 3 investigados puedan liberar a nuestro padre, ¿no? Y bueno, y a su primo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya está en prisión tu padre? 67 días. Desde el día 4 de diciembre hasta el día de hoy ya van 67 días en prisión preventiva. ¿Y ustedes han podido conversar con él? Lo podemos ver una vez al mes, es decir, lo hemos visto 3 veces, diciembre, enero y febrero, y los hombres solamente podemos ir una vez al mes, las esposas van una vez a la semana, por lo tanto mi madre felizmente puede verlo una vez a la semana, pero los 2 hijos una vez al mes, ¿no? Que para nosotros es increíble. Sí. Y bueno, ¿cómo son esos encuentros? Cuando lo ven, ¿cuál es la emoción que comparten? Bueno, es mucha emoción, pues, ¿no? Porque no veo a tu padre un mes, luego de verlo casi todos los días, en la semana nos mandamos cartas de martes a martes, que mi mamá las lleva, las trae, y verlo ahí, conversar en persona es algo que valoramos inmensamente, pero lo que queremos es que poder hacerlo todos los días, ¿no? Claro, no, y además hay un tema ahí, ¿no? Que hemos ido viendo un poco, por lo menos hemos ido 3 veces, ¿no? Pero yo sí puedo dar fe que la primera vez fue muy rápido y todavía estaba en shock, ¿no? Todavía como que no se encontraba. La segunda vez estaba tranquilo porque consideraba que esto iba a salir pronto, ¿no? Y mi padre es muy positivo. Pero la última vez, que ha sido el viernes pasado, la verdad es que yo lo he notado bien ansioso. Y es normal, ¿no? ¿Y por qué crees que estaba ansioso? Tú conoces a tu padre. Ansioso porque ya el tiempo pasa y él va encontrándose pues con estas paredes que son las denegaciones de un recurso, de otro recurso, etcétera, ¿no? Hemos presentado en realidad a la fecha 4 recursos, ¿no? Entre apelaciones, quejas, términos un poco legales que he ido aprendiendo en estos días, pero te la van rechazando, te la van denegando, entonces se va encontrando con estas paredes y lo último es que ya han pasado 21 días desde que salieron los otros 3 investigados, que están investigados por exactamente lo mismo que por mi padre, de hecho un par de ellos por 2 delitos en lugar de 1, y él ya pues siente que tiene que salir, ¿no? Lo último fue que presentamos un recurso de extensión, o sea que se les extiendan la resolución, pero también fue denegada.
Entonces, Para entender un poco el caso, a tu padre y a los demás investigados, en este caso se les viene la noche, digamos, cuando Barata dice, las consorciadas sabían, Odebrecht también dice, las consorciadas sabían, investíguenlos a ellos, pregúntenles a ellos, y se toma esta decisión en la sala de Richard Concepción Carhuancho de darles prisión preventiva a todos, bajo el argumento de que porque tenían dinero podían fugarse. Desde que escucharon esa decisión, ¿cómo reaccionaron? ¿Dónde estaban ustedes cuando se enteraron de lo que había ocurrido? Nosotros en casa, los cuatro en casa, teniendo la confianza de que todo iba a salir bien, de que no iba a pasar nada nunca a un extremo como esto, esta injusticia que lo consideramos. Y apenas nos hemos enterado de la decisión del señor Concepción Carhuancho, automáticamente mi hermano y mi papá a entregarse, porque era lo que creíamos conveniente y lo que creíamos justo que se debía hacer, ¿no? Entonces, bueno, estábamos los cuatro juntos. sí, fue realmente, fue increíble porque hay que recordar que el miércoles le abren investigación, el viernes le dictan prisión preventiva, o sea, la solicitan, y el domingo en la noche, en la madrugada, esta famosa 3:45 de la mañana prox, el juez Concepción dicta su captura, ¿no? Claro, entonces han sido 4 días que hemos pasado un poco, inclusive él, yo llamo ingenuidad ahora, porque nosotros realmente creíamos que esto había cierta seguridad jurídica. El día que le abren investigación, él estaba feliz porque por fin podía presentar sus pruebas, por fin podía defenderse, ¿no? Nunca vio que en 4 días estaba en la cárcel. Y como dice mi hermano, apenas dictaron prisión, él se paró y dijo, bueno, Daniel, tú me llevas, Sergio, tú te quedas con tu mamá, la cuidas, vamos a hacer el maletín, no teníamos ni el maletín hecho. Y así fue, y lo fuimos a viajar, ¿no? Desde que se dictó esta medida, algunas cosas cambiaron. Se apeló la decisión y al final esta sala de apelaciones decidió liberar, digamos, a 3 implicados. En este caso, bajo el argumento pues que no habían elementos suficientes para determinar que había un peligro de fuga, porque no había pasado el tiempo necesario. Hay ahí unos plazos que ellos calculan. El sustento del juez, de la jueza, es bastante detallado en ese aspecto. ¿Qué pasó con su papá? ¿Por qué a él no aplica el mismo principio que se ha aplicado a los demás? Sí, bueno, esa es una buena pregunta porque también nos la hacemos nosotros, pero yo voy a tratar de responderlo con lo que yo creo, ¿no? que ha pasado. Lo que pasó fue que hubo una omisión o un desliz de una palabra que no pusieron los abogados, ese famoso desliz o error que no pusieron la palabra revocatoria en la apelación, en el documento, ¿no? Un documento de más de 10 páginas. Que claro, que por un exceso de formalismo nos denegaron esa primera apelación. Luego de ello se han hecho, como te conté, 3 apelaciones más y en todas se ha encontrado una... ¿En diferentes salas, en la misma sala? No, después se subió a la sala siguiente, luego también a la misma sala se le pidió la casación, lo denegaron. La verdad que esos son temas legales. Lo que nosotros no podemos entender es como si una palabra se escribió bien o no se puso, como si estaba o no estaba el archivo en el USB que se entregó. ¿Cómo eso puede ser causal de que una persona esté privada de su libertad? Eso es algo que en el común de las personas, creo yo, que no cabe, no cabe el entender esto de acá. O sea, mi padre lleva 67 días en prisión sin haber tenido todavía segunda instancia. Es decir, solamente tuvo la audiencia famosa con el juez Richard Concepción y no ha podido tenerla después. Es decir, o sea, realmente es una impotencia. Uno no sabe lo que es hasta que no le pasa. Eso creo que hemos aprendido bastante, ¿no? Y van 21 días, ¿no? Desde que liberan a los 3 con nuestro padre que no lo han liberado, van 21 días. Entonces, cada día es un día más en el que tú dices, oye, ¿por qué no es lo mismo conmigo? Si tenemos, supuestamente, estamos imputados por lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos cabe. En este caso pareciera ser un tema de procedimientos, ¿no? Se les ha dicho que no se utilizó la palabra correcta, que no se adjuntó el pedido correcto o el sustento correcto. Este tipo de justificaciones a ustedes, ¿cómo los hacen sentir? Bueno, a ver, hemos hablado con expertos, abogados, y en realidad varios abogados que han salido a los medios, todos nos dicen que efectivamente puede haber un error o un exceso de formalismo, pero eso no determina que una persona pueda estar en prisión. O sea, es desproporcional.
¿Cómo nos subsanable. sentimos? Nos sentimos realmente impotentes ahorita, porque como te digo, no somos abogados, estamos tratando de hacer lo máximo que podemos. Hoy estamos saliendo a los medios porque queremos, o sea, le prometimos a nuestro papá, y le hemos prometido varias veces, hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y hoy día dijimos, oye, ¿sabes qué? Hoy día se ha dado un paso importante, y creemos que es importante levantar la voz, ¿no? Mi padre, bueno, ellos, en realidad los dos se apersonaron a la fiscalía desde el primer momento que el señor Barata dio sus declaraciones, fueron al Congreso cuando se les citó. José regresó de España, estando en España, para afrontar la investigación cuando había gente que le recomendaba que se quede, que eso es bien triste en realidad. Y hoy día sigue habiendo gente que dice, oye, yo no me hubiera entregado. Y esas cosas a nosotros, que mi padre siempre nos ha enseñado a ir con la ley y lo que corresponde, es que aunque consideremos injusta la prisión preventiva que dictó el juez Concepción, creo que el comportamiento de ellos ha sido honorable. Ejemplar, ¿no? Ejemplar. El otro ¿Creen día, que ha sido discriminatoria esta decisión no por solamente, parte de mira, Richard no Concepción solamente Carhuancho? no solamente lo creemos, De todas la maneras. sala de apelaciones, en su resolución de liberación a los otros 3 investigados, lo dice. Claramente. Dice que es estigmatizante, discriminatorio y arbitrario. Esas 3 palabras las pone escritas por considerar que solamente su capacidad económica o movimiento migratorio es un causal de peligro de fuga, ¿no? Realmente es un sentimiento de impotencia. Creemos que... Bueno, en verdad, como si uno no pudiera caminar por la frontera y escaparse igual, sin plata. Digamos, si uno quiere ir a la sí, justicia. no quiere ir a la exacto. justicia. No, y además todos los comportamientos han sido todo lo contrario. Eso es algo que yo no entiendo. El otro día un notario que no me conoce, que no conoce a mi papá, me mandó una frase que me gustó y me dijo, dile a tu papá, al cual no conozco, que cuando una persona es consecuente con sus principios, en medidas o en claros momentos de injusticia y abuso, esa injusticia y abuso lo único que hace es elevar al máximo la dignidad de esa persona. Me mandó ese mensaje y la verdad es que nos llenó de orgullo. Y por eso creo que estamos acá, ¿no? Porque independientemente, olvidémonos del apellido, olvidémonos del nombre, olvidémonos del color de piel, olvidémonos de todas esas cosas. O sea, este país es un país diverso. Y pensemos, oye, es normal que una persona que ha demostrado, que nunca ha evadido la justicia, que ha demostrado su interés por participar, 1. 2, que ha sido consecuente con lo que dice, y 3, que en 5 días lo meten en la cárcel, porque así fue investigado en la cárcel en 5 días, es normal, y que luego, y son mayores de 65 años. Sí, Además, sí recuerdo, son mayores de 65 años. sí recuerdo en esa época la insistencia de Graña y Montero como empresa y de los empresarios involucrados ante la fiscalía, preguntándoles constantemente cuándo los iban a citar como testigos, porque ni siquiera los citaron como testigos, y eso sí, en este proceso pareció un poquito apresurado, porque se allanó 2 veces, creo, la empresa, se levantaron los secretos bancarios, se hizo un montón de investigaciones, pero nunca se les llamó. Y en ese caso sí sorprende que se haya actuado con tanta rapidez y con tanta severidad en una situación en la que nunca se les preguntó ni siquiera cuál era su participación, porque por último podrían haber dicho, me mintió, causal para peligro de fuga, no sé, se me ocurre. Claro. ¿En qué condición carcelaria está tu padre? Están en las peores condiciones carcelarias que puedan existir. El régimen, no sé si es no sé ni cómo se llama. Es un régimen cerrado. Pero es un régimen cerrado, están adentro como si fuera una organización criminal. O sea, ¿de qué Se les estamos ha tipificado como miembros de una organización criminal. Sí, que la investigación no va por ese lado. Simplemente la clasificación fue, oye, son criminales, ¿no? Por eso el régimen cerrado, por este régimen de visitas, que yo, bueno, uno pues cuando a veces ve las películas del teléfono público, ¿no? Uno quiere estar comunicado con su padre. Aquí no hay esa comunicación. Sí. Yo la verdad es que todavía no lo termino de comprender. Pero bueno, es difícil, y esperamos pues que pronto... Está en Piedras Gordas, que es un Está en Piedras Gordas. Piedras Sí. Gordas. penal de máxima seguridad. ¿Qué tipo, cuántas horas, no sé, tiene de entretenimiento? ¿Puede hacer algo? ¿Está confinado? ¿Está aislado? No es que esté tampoco confinado, aislado, pero sí están con pocas horas de patio, creo que son 2 o 4. Entre la verdad, 2 y 4, entre 2 y 4 creo que es, excepto cuando son días de visita. Obviamente no hemos tenido todavía, creo que, como hemos ido 3 veces, no hemos podido ingresar con mucho detalle a sus celdas. Les ponen candado en las noches. Él duerme, creo que en un camarote en un segundo piso. No hay luz. No hay luz. Obviamente no están incomunicados. Bueno, mi padre de hecho se ha caído 2 veces de la cama, el otro día nos contó. Un temor me da eso. Pero bueno, son regímenes
cerrados, ¿no? Son realmente complejos. Y por eso es que estamos aquí, ¿no? Por eso, para solicitar que por favor los dejen demostrar su inocencia. Pero el Desde afuera, problema, desde afuera. y no quiero, digamos, ser pesimista, pero la decisión, el recurso que ustedes han presentado regresa a la Sala Penal Nacional presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Qué tan probable creen ustedes sea que se arrepienta y decida darle libertad? Y yo creo que, y confío en que el señor Concepción Carhuancho va a ser consecuente con lo que ha hecho la Sala Superior y va a dictaminar lo mismo. Yo tengo completamente la fe en eso, para que sea la decisión correcta, porque creo que es lo correcto, y además, como te digo, la Sala ya ha dado su resolución, y es tan clara que yo confío en que él va a ser consecuente. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? En el peor escenario. Ya nos hemos chocado con tantas paredes que seguramente será una Sí. pared más. Pero si no, se apela y se vuelve a la sala, ¿no? A la misma sala que dio la resolución, La Sala de Apelaciones. la sala de apelaciones, ¿no? Que ahí sí ya sería lógico que ellos no se pueden contradecir, ¿no? Porque ya le dieron libertad a otras 3 personas. Pero igual acá es una cuestión de tiempo. O sea, cada día que pasa es un día más en prisión, ¿no? En injusta prisión, ¿no? Mucha gente dice esto es un ensañamiento con los Graña, esto es un ensañamiento con los empresarios. Se siente así, pero queremos creer que no, ¿no? Se siente así, pero queremos creer que no. A ustedes en algún momento mencionaron que les habían recomendado que no se ponga a derecho, que huya de la justicia, Sí. que no crea en la justicia peruana. ¿Se arrepienten? Para nada. Para nada. Nosotros tenemos las cosas tan claras y tan éticos que creemos que tenemos que enfrentar la justicia. Y aún más cuando creemos en la inocencia de mi padre, Sí. ¿no? Entonces, siempre creo yo que hay que presentarse a la justicia. Y ellos lo creen igual. Y ellos lo creen igual y estando adentro siguen siendo consecuentes y siguen creyéndolo de esa manera, ¿no? Creo que eso ¿Creen es- que su padre es inocente? Nosotros creemos que es al inocente, 100%? creemos que es inocente, pero creemos también que ellos deben demostrar su inocencia en los tribunales, pero en libertad como corresponde. Ujú. ¿Y cuándo van a volver a visitar a su papá ya para ir terminando la Viernes entrevista? 2 de marzo. Esperemos viernes 2, Si no, si es que ya salió, si es que no ha salido antes. Oye, por favor. Gracias. El viernes, 2 de marzo, Viernes si es que no ha 2 salido de antes. marzo. ¿cuándo se ve No queremos volver. ¿Cuándo No se ve el queremos volver. recurso? ¿Tiene fecha? Los abogados dicen que tiene que citar audiencias en las próximas Ok. 72 horas. Con lo cual eso es ahorita, ¿no? La próxima semana puede O sea, este domingo su padre podría estar en su casa, en Sí. el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si Dios y el juez lo quieren, sí. Vamos a ver qué dice la galletita. Vamos a ver si A ahí ver está si la habla- decisión de habla- Richard Concepción a ver si hay Carhuancho. algo de libertad. Vamos A ver, el mío dice, un buen amigo es aquel que te ayuda a crecer. Voy a interpretarlo. El mío dice, encontrarás un nuevo enfoque al problema que te preocupa. Ahí está. Me quedo con Ahí esa está. galleta. Me mejor. quedo con esta también. Bueno, tú has tenido un amigo que te dio el consejo de la dignidad y que la dignidad se exalta cuando uno se encuentra en problemas y es acusado, ¿no? Bueno, esperemos que encuentren un nuevo enfoque. No sabemos, yo no puedo poner las manos a fuego por su padre, porque no lo conozco y no trabajé en Año Montero, no sé si firmó o no firmó, sabía o no sabía, pero sí puedo decir que merece el mismo régimen carcelario que otros implicados en la misma situación. Eso simplemente es justicia. Gracias, ambos. Gracias a ti. Bien, Daniel Graña y Sergio Graña entonces piden que se tome el caso de su padre considerando los hechos, considerando los antecedentes, considerando una decisión ya tomada por la Sala de Apelaciones en el caso de otros 3 empresarios implicados en este caso. Vamos a ver qué dice el juez Richard Concepción Carhuancho ahorita, en 72 horas. Hacemos una pausa. Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. La coyuntura política el día de hoy ha estado marcada por esta visita a la Fiscalía del abogado de Jorge Barata, Carlos Kaufmann. Él dice que Barata va a decir todo
toda la verdad, que lo que dijo el procurador ad hoc no tiene sin cuidado, no se ha tocado en la visita, no ha influido en la decisión de la defensa de Jorge Barata de declarar ante la Fiscalía peruana, y solamente han tenido una cita de coordinación de los términos, cómo se va a proceder, el orden, detalles. Esto, por supuesto, ha provocado en el gobierno una reunionitis para ver qué es lo que van a hacer y plantearse los posibles escenarios. Para hablar sobre ese tema, analizar todos los temas de esta coyuntura, se encuentra Fernando Vivas, periodista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Tú qué crees que va a plantearse el Ejecutivo, Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Arauz, Bruno Yufra, Cayetano del Jobim, todas estas personas que según el Diario de la República se han reunido hoy en Palacio de Gobierno para poder analizar el futuro tras Barata? Bueno, el futuro pinta negro para el oficialismo, eso es definitivamente, ¿no? Hay como un camino hacia la vacancia, pero yo no me atrevería a decir que eso vaya a suceder necesariamente ni cuándo. El Perú no está para pronósticos, ¿no? El largo plazo es de aquí a 2 semanas, entonces... Diciembre es muy lo difícil pronosticar, pero definitivamente hay algunos hechos, algunos hitos que sí tenemos que tomar en cuenta. Ya tú has mencionado la próxima declaración de Barata, ¿no? El abogado ha venido acá, parecía el manager de un rockstar viniendo a arreglar los detalles del próximo concierto. No solo que el concierto no va a ser acá, sino en Sao Paulo. Habla perfecto español, además. y el concierto no va a ser acá, va a ser en Sao Paulo, pero se va a sentir acá, ¿no? Y sí, pues se presume que Barata algo va a tener que decir porque él se está jugando su libertad, la posibilidad de venir y vivir en el Perú. Me han dicho en serio que él alberga en el futuro la idea de vivir en el Perú, donde tiene alguna familia, amistades. ¿En serio? Sí. Jorge Barata quiere vivir en el Perú. Eso me han dicho fuentes de la Fiscalía. Pero si quiere vivir en el Perú, entonces no va a delatar a nadie, pero porque no en lo todos inmediato. Los presidentes los van a querer. Bueno, en Brasil tampoco pintan las cosas del todo bien para un funcionario de Odebrecht, ¿no? De repente sale con un tercer destino. Tal vez se va a Chile. Pero él tiene mucho en juego, y los personajes que él puede delatar tienen mucho en juego. Entonces es probable que confirme algunas cosas que ya se saben, y cada tienda política, cada gran personaje ya está preparando una estrategia para minimizar los daños de lo que diga Barata, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, probablemente confirme que sí hubo alguna entrega de dinero, y Fuerza Popular, Keiko Fujimori ya tendrá de pronto hasta la cabeza para entregar en ese caso. En el caso del Ejecutivo la cosa puede ser un poco más difícil porque con el presidente Kuczynski hemos visto como una especie de suerte de negación de la realidad, ¿no? A la que nos tiene acostumbrados, con el caso de Westfield y de First Capital y de los negocios que, siendo el funcionario de Toledo, hizo a través del socio Sepúlveda. Entonces, ¿quién la tiene más complicada? Porque ha dicho que va a declarar de todos y están yendo 2 fiscales. El fiscal que ve el caso de Keiko Fujimori y el fiscal que va a ver el caso de Ollanta y Nadine Heredia. En el caso de Ollanta y Nadine, yo creo que va a aportar más elementos que comprometan, ¿no? Va a detallar más pues el encuentro que tuvo, donde supuestamente le dio dinero en mano o en maletín a Nadine Heredia, y tal vez más detalles y hasta documentarios, ¿no? de cómo fue el movimiento de la Caja 2 hacia ellos o de otra caja. Hubo un viaje de Nadine y Ollanta a Brasil, donde aparentemente le agradecieron a Marcelo Odebrecht el apoyo. Barata podría dar más datos de eso. Y algo más importante, hasta ahora con Nadine y Ollanta solo se ha hablado del apoyo a la campaña, y por eso es que están en prisión preventiva. Pero Barata no ha hablado nada, ojo, esto es muy importante, de posibles, eventuales, presumibles coimas para grandes proyectos, claro, en los que estuvo Odebrecht, como el gasoducto, por ejemplo. Es la presunción del lavado de activos, el hecho de haberse enriquecido, claro, con este dinero. Barata no ha dicho nada, y espero que los fiscales sean muy acuciosos en eso, de si es que hubo, se presume que sí, si lo hubo en gobiernos anteriores en los que Odebrecht, no estamos seguros,
si aportó algo o no en las campañas. No lo hubo en un gobierno donde Odebrecht apostó realmente a ponerlo en el partidor electoral y luego a que gane la segunda vuelta. Un gobierno que le debía tanto a Brasil, que el proyecto más caro, que fue el gasoducto, entró por la ventana el consorcio liderado por Odebrecht. O sea, todo eso es... En el caso de Keiko Fujimori, que es, digamos, son los actores que ahorita juegan esta partida de ajedrez, ¿no? El oficialismo y la oposición. La oposición dice que la vacancia presentada por Pablo Kuczynski es como una cortina de humo para que las declaraciones de Jorge Barata, que van a lapidar a Keiko Fujimori, no tengan ese efecto rebote. ¿Usted qué opina? Yo creo que todos se defienden diciendo el otro está peor que yo, ¿no? Y más que un ajedrez, un dominó, que puedan caer todas las fichas. Cada uno tiene sus cuitas y de las que se tiene que defender, y a veces creen que la mejor defensa es el ataque al otro cuando pudiera... y ese es un problema para los políticos de la nacional, no tanto para los ciudadanos, que estamos un poco lejos del enjuague, de que haya un acuerdo entre distintos políticos. Como tenemos el mismo problema ante Barata, entonces acordemos la forma para que no hable. Y por eso es que se ha aprobado esa reforma electoral en la que no se sanciona como delito que se entregue dinero ilícito en una campaña. Claro, por allí sí, por la vía legislativa, por el procurador que sale con una cifra exorbitante que pudiera entenderse como una maniobra para que no hable Barata. Por allí sí podrían haber esas maniobras, pero que haya un acuerdo de enjuague entre las distintas fuerzas políticas es un poco difícil porque están muy enfrentadas. Entonces, digamos, eso puede ser algo bueno para la ciudadanía, ¿no? ¿Se viene la vacancia de PPK tras las declaraciones de Barata? ¿Crees? ¿Qué te dice? Con o sin Barata hay un proceso hacia la vacancia. Pero ya algo han aprendido los opositores y no quieren hacerlo a tontas y a locas, no quieren exponerse a otro fracaso y hacer el tremendo ridículo con algo con lo que uno no se juega, que es nada menos que tumbarse un presidente, ¿no? Tiene que ser una cosa meditada, ahora quieren estar seguros de los votos, quieren estar absolutamente seguros. Entonces ahora, si uno suma a Fuerza Popular, más los 20 de izquierda, más Jenny Vilcatoma, más Acción Popular, llegamos raspando a 87. Pero a uno le da un cólico, Claro, o uno se arrepiente a última hora, vacancia, claro. y no se van a lanzar en esas circunstancias. Tienen que asegurarse los votos de APP. Y entonces APP ahora es una perita en dulce que se le están peleando. O sea, es el momento dorado para Richard Acuña, Marisol Espinosa, Gloria Montenegro. Pero puede durar muy poco ese momento dorado. Los están seduciendo pues como nunca, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te han contado? ¿Con qué los están seduciendo? No, es simple ajedrez, matemática. Obvio, ellos son los que hasta ahora no han dado una posición clara sobre lo que harían. Bueno, el APRA también, pero el APRA son menos, APP son más de 10. O sea, si ellos tienen una posición conjunta, como la tuvieron en la elección pasada, que fue para salvar a PPK. ¿Y el gobierno crees que tiene presente esa posibilidad, que la vacancia es no solamente real o posible, sino incluso, de acuerdo a algunos sectores, inminente? Es que ahí tenemos el serio problema de que la personalidad de nuestro presidente es muy especial. Parece haber pasado un umbral del estrés y es una especie de negación de la realidad, ¿no? Y la primer ministro, que debiera apostar más decididamente por la gobernabilidad y encapsular su gestión en la PCM para que no se afecte por los problemas del presidente, que son sus problemas porque tienen que ver con su pasado de funcionario que a la vez hacía negocios. Sin embargo, la primer ministro se involucra demasiado en la defensa del presidente
y eso la Pero deslegitima. al punto de decir en una entrevista que si es que se va acá al presidente, ella se va con él y lo va a seguir. Exacto. A todos lados. Lo dijo con cierta ambigüedad, porque lo acompañañaré siempre, ¿no? O sea, ¿Pero qué significa lo voy a acompañar siempre? Siempre en su desgracia, la fiscalía cuando tenga que ir, porque ojo, acá aquí los presidentes no solo terminan su mandato o son vacados, de ahí empieza el calvario de la judicialización de todo lo que hicieron y lo que no hicieron, ¿no? Y Mercedes Arauz, que sepamos, no está salpicada por el abajato. Ella salió sin cargos judiciales del gobierno de García y durante el gobierno siguiente estuvo de funcionaria en México. Si no está salpicada por el abajato, ¿por qué cree que insiste, digamos, en juntarse, ¿no? Y llevarse toda esta energía negativa que trae la acusación al presidente? Una idea de lealtad, que la lealtad no es mala, pero en este caso yo creo equivocada, porque la lealtad tendría que ser primero con el Estado y segundo con un presidente que esté en problemas, ¿no? Hay que separar Estado de presidente. En este momento, un presidente con el nivel de aprobación y con la circunstancia de haber sido casi vacado como Kuczynski, no es la encarnación del Estado como lo serían otros presidentes tal vez antipáticos o simpáticos, pero con estos problemas que hay y con ya una campaña política declarada por dos fuerzas importantes, que es el fujimorismo y la izquierda, de querer vacarlo, hay que tomar precauciones, ¿no? Mercedes Arauz un poco podría portarse como Martín Vizcarra, que sí ha asumido su papel de reserva y por eso Martín no se Vizcarra, contamina. la pieza clave en este proceso de vacancia, porque sin él se cae por todos lados. Exacto, Si él no acepta renunciar, si es que vacan el PPK, se cae la estrategia del Ejecutivo, y si es que él no acepta quedarse, también se le quema en la puerta de honor la vacancia a quienes se oponen. Entonces, ¿qué rol crees que tiene ahorita Martín Vizcarra? Él estuvo un poco forzado junto con Mercedes Arauz en ese mensaje a la nación que fue políticamente astuto de PPK diciendo ellos van a renunciar si me vacan, ¿no? Que fue astuto porque mandó el mensaje a la población de decir, oigan, lo que se nos viene no es un gobierno de Vizcarra, es un gobierno del fujimorismo con mayoría absoluta. ¡Qué miedo! ¿No? Ese fue el mensaje a la nación y fue astuto porque creo que eso llevó a cambiar la previsión. Uy, no, mejor no lo vacamos, asustó a muchos, ¿no? En fin, pero ya lo Vizcarra usaron. Y Arauz no lo dijo de su propia boca. Bueno, Arauz lo ha dicho hace poco, como bien has recordado. Pero eso fue una coyuntura, ahora es otra coyuntura. Y ya lo dijo, creo que de los vacadores, Marisa Glave lo dijo claramente. Dijo, para nosotros ese mensaje ya no cuenta, ya está caduco. Y Martín Vizcarra no ha dicho nada. Yo creo que está guardando un prudente silencio. Él sí, en el fondo, como seria persona que es, asume que es la reserva, Bueno, no, Perú es el reservista y Fuerza nacional. Popular lo deben estar buscando. Sí, yo creo que les falta un poquito de iniciativa de los vacadores porque podrían formar una comisioncita que vaya a Ottawa. A visitar. Que vaya a Ottawa, Maracaná. ¿no? Eso sería un mensaje muy claro que la vacancia está en camino, pero tal vez sea un poco temprano para eso. Pero ahorita, si hay que tender puentes es de los vacadores hacia Vizcarra. En el caso de haber una vacancia y en el caso de Martín Vizcarra, con toda seriedad, asuma el rol de presidente de la República, ahí es él que tendría que tender los puentes con toda la oposición, porque solo podría gobernar con consensos. Pero ahora, hacia él es donde se deben tender los puentes. Cuando el presidente indulta a Alberto Fujimori, se queda la percepción en la ciudadanía que quien ganó fue Kenji, porque él logró lo que había buscado los últimos años que su padre estaba en prisión. Ahora que lo vemos, le han negado, digamos, conformar esta bancada mixta que le había pedido al Congreso, está a puertas de una expulsión de su partido, el partido que él recolectó las firmas para formar. ¿Se ve tan ganador Kenji? Es que ahora está soportando la retaliación, ¿no? La respuesta de su partido, de Keiko,
y del antifujimorismo, que dice, pero finalmente no ha sido Keiko, ha sido Kenji el que nos puso al origen de todas nuestras fobias en libertad, ¿no? Y además Kenji ahora tiene que asumir pues que el indulto lo dio un presidente en graves condiciones de ilegitimidad. Entonces, el indulto, como todas las decisiones políticas de un presidente a punto de ser vacado, tienen un serio problema de legitimidad. Ya no solo estamos hablando de lo legal, que ese es otro frente. Uno en San ante la José ciudadanía, que y el también derecho de gracia, cuestiona que en los este motivos. momento que estamos hablando, una sala penal del Poder Judicial está decidiendo si se aplica o no el derecho de gracia a Fujimori, y es muy probable que decían que no se aplique y que Fujimori quede vulnerable a un nuevo proceso. Entonces, ¿para qué sirvió el indulto, no? Y no solo eso, hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso del Frontón y dijo que no se podía acusar constitucionalmente a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿no se venía también la decisión sobre el indulto de Alberto Fujimori en el caso de Barros Altos y La Cantuta el día de hoy? No, porque la Corte de San José hoy acababa su periodo de sesiones y sabemos que le ha pedido a las partes que tienen un plazo hasta el 14 para enviar información. Entonces, hasta el 14 de ninguna hora van a decir. Y como ya termina su periodo de sesiones y se reabre en marzo, entonces a partir de marzo es donde podrían resolver. Pero entonces la decisión crucial es la del tribunal. Para resolver, acá. Claro, pero por lo del indulto, o sea, en San José podrían desde resolver lo que ha pedido la Comisión Interamericana, que hacen el papel de fiscales en el sistema interamericano de justicia, que es revocar indulto y derecho de gracia, que es el pedido máximo, o podrían salir por una solución más intermedia, solomónica, que es pedir un peritaje del informe médico, porque se han sembrado dudas sobre el móvil humanitario del indulto. Entonces podrían pedirle al Estado peruano, la Corte no administra directamente la justicia, ¿no? Le pide, le ordena al Estado peruano que lo haga. Entonces podría decirle al Estado peruano que haga un peritaje de ese informe médico para que no haya dudas sobre el móvil del indulto y estar seguros que es humanitario, ¿no? Que sería una solución salomónica, pero no sabemos cuál será. En todo caso... falta todavía para esa decisión. Sí, falta. Bueno, ya estamos terminando la entrevista, pero me gustaría, mientras vas abriendo una galleta, porque como usualmente demora, no sé qué galletas nos han comprado, que son dificilísimas de abrir. Wow. Hoy día el presidente de la República se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, luego de haber dado estas declaraciones el día, no te digo que es dificilísimo de abrir. Me tocó el lote más difícil. Te juro. Entonces vamos preguntando, mientras tanto, el presidente había dicho el día anterior que, bueno, Maduro está invitado, el presidente de Venezuela está invitado a nuestro país para la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, pero que vamos a ver cómo los venezolanos lo reciben. Y hoy Luis Almagro básicamente ha dicho que Pedro Pablo Kuczynski es el mejor presidente de América Latina. Lo ha ensalzado, pero con piropos, con halagos. ¿Qué significa eso? ¿Está respaldando esta postura un poco negativa, tal vez? Almagro es muy diplomático, Además también ha visitado al Congreso y por supuesto está enterado de la gran fisura que hay entre Ejecutivo y Congreso y que el Congreso lo quiere vacar. O sea, Almagro ha tenido la precaución también de ir al Congreso, ¿no? Y dándoles la legitimidad de que sean los posibles vacadores. O sea, no es del todo descartable que Luis Galarreta pueda ser presidente de la República si algo pasa con Vizcarra, ¿no? Yo creo que frente al tema de Venezuela, que tiene muchas aristas, hay que ser muy prudentes. El gobierno está desesperado y puede convenirle que en lugar de discutir la agenda Perú, discutamos la agenda Venezuela. Y la verdad que no me provoca mucho seguir esa campaña del gobierno. Nadie le provoca, ¿no? ni escuchar a Nicolás Maduro, ni que ese sea el tema de conversación. Sí, es muy tarde todavía para que venga Maduro reunión. y él lo pensará. Bueno, ¿y qué dice la galleta? Dice, el tiempo vuela, aprovéchalo.
El tiempo vuela y se ha acabado esta entrevista. Gracias, Fernando Vivas, por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. El día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado al Perú que deje de acusar constitucionalmente a 4 magistrados del TC. Esto significa entonces que el caso del Frontón va a seguir siendo catalogado como crimen de lesa humanidad y el proceso continúa porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, a menos que el Congreso decida patear el tablero y no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una posibilidad. Vamos a hablar con 2 abogados desde posturas opuestas sobre este tema para que podamos entender un poquito mejor las implicancias de esta decisión. Carlos Rivera es abogado de IDL representando a las víctimas en este caso. Y Humberto Abanto es abogado de los demandados en el caso de Frontón. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia? La primera impresión de ambos. Con satisfacción, pero casi con la certeza de que eso iba a ocurrir, ¿no es cierto? Porque lo que logramos exponer a nivel de la Corte Interamericana en la audiencia que se realizó la semana pasada era justamente la existencia de un acto de arbitrariedad. Es decir, hemos discutido mucho cuál era el sentido de la resolución que el Tribunal Constitucional emitió en marzo del año pasado, ¿no es cierto? No era un cambio de voto del magistrado Vergara, sino un reconteo de los votos del año 2013, en el sentido de que encontrábamos de lo que había firmado el señor Vergara era completamente diferente a lo que había colocado en un voto singular. No pueden haber dos posiciones de esa naturaleza en un mismo caso. Ese asunto debió ser resuelto desde el año 2013 hasta 2014, cuando se eligió el nuevo Tribunal Constitucional, y lo que habían hecho los jueces, Miranda, Ramos, Ledesma y Espinosa, era justamente algo que el anterior TC debió hacerlo. Por lo tanto, no había un cambio de voto, una redacción distinta a lo que Vergara había dicho, sino simplemente un reconteo. Eso es un asunto que se advirtió, el Tribunal Constitucional lo hizo, y nos parecía que era un verdadero despropósito y un acto abusivo pretender no solamente acusar constitucionalmente, sino que eso tuviera mayores consecuencias, como en un inicio era la propuesta del Congreso de la República de destituir a 4 magistrados. Luego cambió también a una posición abiertamente arbitraria, de destituir solo a 1, Eloy Espinosa, de sancionar a 2 y absolver a 1. Por lo tanto, eso daba cuenta de que el tipo de sanción que se estaba buscando era una sanción más política, no era una sanción de acuerdo al supuesto daño que los jueces del TC estaban cometiendo, ¿no? Me imagino que Humberto Abanto tiene otra lectura de esta sentencia. Ciertamente. ¿Qué opina del pedido que hace la Corte? Yo creo que hay una cosa muy importante en esta resolución y son los 2 votos disidentes de los magistrados Bío Grossi y Sierra Porto, quienes han sido muy claros en señalar, 1, que la Corte se ha atribuido unos poderes que no tiene, que ha desarrollado un procedimiento que no está regulado, que ha tratado en un incidente lo que debía en todo caso verse en un caso contencioso, es decir, en un debate plenario, no en un debate de 20 minutos como el que se libró el día 2, yo estuve ahí, Carlos, lo escuché intervenir, pero además ha entrado en una materia con una ligereza y responsabilidad tan grandes que para mí son explicables por la composición de los 5 votos del otro lado. Está allí el doctor Pazmiño, que es un firme partidario de Correa. Está allí el señor Zaffaroni, quien acaba de dar unas declaraciones espeluznantes en la boca de un juez de la Corte Interamericana pidiendo que el gobierno de Macri termine lo más pronto posible. Y está también allí Roberto Figueiredo Caldas, que es un petista, distinguido miembro y colaborador del gobierno de Lula y de Dilma. Entonces, cuando uno se pone a ver quiénes son los que resuelven, ve las cosas con mayor cuidado y con mayor serenidad. Entonces? Por supuesto que es político. Y los señores Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Rafael Correa nos han hecho sentir su presencia en este caso. Entonces, para mí el punto central está en que hay un error de perspectiva. Si un magistrado dice que la sentencia es que la demanda es fundada en parte y el auto es nulo en parte,
y los otros 3 magistrados dicen con él exactamente lo mismo, juntos están formando una sentencia mayoritaria. Pero no me crean a mí, pregúntenle al doctor Urbiola, que estuvo en los 2 momentos e hizo un voto singular sumamente ilustrativo, demostrando que sí había una grosera manipulación de la posición de Juan Vergara para provocar esta situación. Al margen de estar a favor o en contra de esta decisión de la Corte, el Congreso es el que tiene que aplicarla o no. ¿Usted qué cree que debe hacer el Congreso? No. En ese aspecto, yo soy absolutamente consecuente con mi posición. Yo soy un partidario del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estoy a favor de la existencia de la jurisdicción supranacional. Que yo critique el estado de cosas del sistema no quiere decir que yo apoye que no se cumplan con las sentencias del sistema. El Perú es un estado que firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se sometió voluntariamente a la competencia contenciosa de la Corte. Todos los órganos del Estado están obligados a cumplir con este compromiso internacional. Detrás de esto está la palabra del Perú y el valor de una convención tan importante como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que no permite que disposiciones del derecho interno prevalezcan sobre obligaciones internacionales. Estoy seguro que en eso Carlos va a estar de acuerdo conmigo. No porque no nos gusten las sentencias, vamos a dejar de cumplirlas. A mí me desagrada, tengo serias críticas, participo plenamente de las posiciones expresadas por los jueces Bio Grossi y Sierra Porto. Pero de ninguna manera aconsejaría yo que el Perú se desvincule de esto. Sí creo, más bien, y lo vengo diciendo y lo voy a decir con más fuerza a partir de esta circunstancia, que debemos iniciar desde el Perú un gran esfuerzo para llevar adelante una profunda reforma en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y una profunda reforma en la Corte Interamericana para liberarla de esto que, según mi punto de vista, estoy seguro que Carlos va a disentir aquí, tiene una marcada y profunda influencia política de movimientos absolutamente impopulares y desprestigiados en América Latina. Se refiere a la izquierda. No solo a la izquierda, yo soy un hombre de izquierda. Lo que ocurre es que hay una izquierda como esa que está a la luz, está a la vista. ¿O no? ¿No está el caso Odebrecht allí? ¿No está no están las conductas por las cuales todavía tendrá que responder Correa? ¿Y no están también allí las conductas que podemos ver en estos casos? Bueno, Carlos Rivera se ha reído cuando lo he escuchado decir que usted es de izquierda. Sí. Bueno, conozco a Humberto y sí, se me llama un poco la atención. Pero bueno, han litigado también. Bueno, estamos litigando en procesos. No, es más, en los tribunales siempre yo estoy en la izquierda. Él está a la derecha. Capaz en la posición oficial. Pero sí, estamos enfrentados en el caso del Frontón. En realidad siempre hay una crítica respecto de la Corte Interamericana y siempre hay el argumento de que hay una razón política en el fondo de las resoluciones. En realidad esa es una crítica que la hace sectores de izquierda como el de Humberto Abanto, pero también lo hace desde la posición de Correa, desde la posición de Chávez y ahora Maduro, y por lo tanto es difícil entender que haya una unificación de ese tipo de argumentos, ¿no es cierto? Creo que en el fondo, en el caso de la Corte Interamericana, lo que no le gusta a los estados es justamente de que haya un órgano supranacional que controle y que establezca reglas que van más allá de los mecanismos tradicionales de control político sobre las instancias del sistema judicial. Pero y este caso es ese justamente. La Corte, en el fondo, lo que está pretendiendo proteger es no solamente el derecho de las víctimas a tener tribunales independientes, sino eso, un principio de independencia, porque la Corte entiende que aquí, más allá del derecho a la estabilidad laboral de 4 jueces del Tribunal Constitucional, lo que está protegiendo es justamente el criterio de independencia que esos jueces han expresado al momento de emitir un voto. Y lo que señala es que se está sancionando a un juez por emitir su posición que capaz a uno no le gusta y a otros sí, pero en realidad es su posición, digamos, hasta qué punto las democracias pueden permitir que se sancione jueces de izquierda, de derecha o de centro, simplemente por emitir una posición, y cuando no me gusta, busco sancionarlos y descabezarlos, que es un poco lo que está evitando la Corte Interamericana al ordenarle al Estado, en este caso al Congreso de la República, que emite una resolución de archivamiento de la acusación constitucional. Acabamos de tener digamos, ha utilizado el mismo argumento que usted ha utilizado, pero esta vez en el aspecto local. ¿Es política esta acusación constitucional contra los magistrados por esta decisión?
porque, claro, ellos dicen que es prevaricato cambiar el voto de un juez y que por eso es que es un delito y se puede hacer una acusación constitucional como lo prevé la Constitución. Pero hay dos temas ahí. Pero si es que tiene un trasfondo político, cambia la cosa. Porque no se puede, y la Constitución también lo prevé, cuestionar un fallo de un juez o utilizar mecanismos de Estado para cuestionar un fallo de un juez. El primer punto es derribar de una vez el argumento de la supuesta politización de la acusación constitucional. Esta acusación constitucional surge de 11 ciudadanos. Son 11 marinos que se ven despojados de una sentencia que estimaba un habeas corpus para ellos. Esta modificación se da porque el Tribunal Constitucional, en su nueva composición, da trámite a 2 pedidos de 2 personas que no son parte del proceso. Ahí está el prevaricato. Pero además lo hace fuera del plazo señalado por la ley. Segunda posición que refuerza el prevaricato. Si la ley dice que usted tiene 2 días para dar trámite a una subsanación que presenten las partes, y usted, después de 8 días, da trámite a una subsanación que presentan quienes no son parte, usted está prevaricando. No me diga que no. Pero si además lo que hace con esa triquiñuela es vaciar una sentencia para hacer que un voto que dice una cosa diga exactamente lo contrario, y luego diga que el presidente del tribunal había hecho uso del voto decisorio, cuando el propio presidente del tribunal dice que no se usa ese voto. ¿No le parece sospechoso, y aquí voy a ser abogado del diablo, no le parece sospechoso que un juez diga una cosa en el sustento y vote en contra de lo que ha sustentado? A mí me despierta sospechas. Ahí hay un error. A mí también. En ningún momento Juan Vergara Gotelli vota a favor de que se rechace la demanda. En todo el momento, Juan Vergara Gotelli opina porque el juez ha aplicado retroactivamente normas que no debió aplicar. Entonces, el señor estaba de acuerdo con la decisión. ¿Cuál era la decisión? Fundado el habeas corpus en parte, nulo en parte el auto de apertura de instrucción. No ponía en juicio todo, no anulaba el proceso, anulaba una calificación. Pero ¿cómo hacemos? Porque, digamos, en este caso, para ponerlo en cristiano y para que todos nos puedan entender, tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el caso Durán y Ugarte versus el Estado peruano, caso Frontón, tiene que ser juzgado. No se preguntan si hay legislación, si la Corte dice que tiene que ser juzgado. Un ratito. Perdón, un segundo para que no avance. Dígame. Está siendo juzgado. Perfecto, pero ¿qué pasa? Esta decisión de estos magistrados lo que decía es que no es un delito de lesa humanidad, es un homicidio, y entonces prescribe en 20 años. No. Y entonces ya no iba a ser juzgado. No dice eso. Hay un mandato de la sentencia que dice que el proceso debe continuar hasta que haya una decisión de fondo. Y eso es lo que han destacado también Bio Grossi y Sierra Porto. Y es más bien la mayoría de la Corte Interamericana la que ha soslayado ese tema. Si el proceso seguía, y le consta porque ahí vamos nosotros cada semana, nos vemos Carlos y yo en ese proceso. Si el proceso seguía sin ninguna interferencia y tenía que proseguir por el mandato de la Corte Interamericana, ¿a qué viene el asunto de cortarle el derecho a 11 marinos de ver reprimido un abuso contra ellos? Carlos Rivera, para Mira, que puedas responder. A ver, no solo le retira la condición de crimen de lesa humanidad, lo cual es un asunto ya complicado, ¿no es cierto?, que ha sido negado en el Poder Judicial en por lo menos 5 oportunidades, sino que además hay una cosa que creo que es mucho peor. El Tribunal Constitucional en esa sentencia del año 2013 establece un plazo de prescripción que no existe en la ley, con el ánimo de beneficiar a quién, yo creo que el señor García. Es decir, en el párrafo 68 lo que dice que es que el crimen no es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto hay que entender que es un delito común y prescribe. Y dice si es que un delito común, no es responsabilidad política. Exactamente, pero además dice que va a prescribir, que el juicio va a continuar porque dice que la Corte lo ha ordenado, pero que va a prescribir cuando termine el procesamiento, el juicio. Ya, ¿cuándo termine el procesamiento? Nadie sabe. Por lo tanto, está inventando un plazo de prescripción que no establece la ley. Pero adicionalmente dice una cosa muy importante, al final de ese párrafo dice
que no habrá posibilidades de nuevos procesamientos. La pregunta es, ¿y en qué momento la Corte ha dicho que solamente puede haber un juicio y no dos? ¿En qué momento la Corte ha dicho que solamente deben juzgarse a los autores materiales y no a los autores mediatos? Y la ¿Te das pregunta, cuenta? para poder ser la otra parte, ¿y por qué se utiliza este recurso del error material que cambia el voto de un juez? Claro, ustedes van a decir, no cambia, pero bueno, digamos que en la práctica, en la letrita, se cambia el voto. Bueno, nosotros en 2013... ¿Por qué se usa este recurso y no otro? ¿No había otro mecanismo para poder subsanar ese error si es que se trataba de un error? Es que nosotros, efectivamente, no siendo parte del habeas corpus, en septiembre del 2013, cuando se publica la resolución, nosotros advertimos un dato en realidad grave. Vergara Gotelli, que firma la resolución que dice que no es un crimen de lesa humanidad y que por lo tanto esto va a prescribir cuando termine el juicio, ha emitido un voto singular que dice dos cosas importantes. Uno dice que la discusión si es o no un crimen de lesa humanidad no ha sido materia de la demanda. Es decir, el TC ingresó a discutir un tema que nadie le demandó. Y luego Vergara Gotelli, respetando la jurisprudencia del TC, dice, oye, el TC no debe hacer ningún tipo de calificación si es que los crímenes son crímenes de lesa humanidad o no, porque eso le corresponde al juez penal, como efectivamente lo correcto. Por lo tanto, sí hay una diferencia sustancial entre lo que él escribe como voto singular y lo que luego él firma en la sentencia con los otros magistrados, Calle, Álvarez y Mejía. Por lo tanto, sí hay. Eso es lo que advertimos, y lo advirtió también la Procuraduría Supranacional. Es decir, no es que nos hemos metido a ser parte en el caso, sino que estamos advirtiendo. Y el Tribunal Constitucional, en la actual composición, advierten que efectivamente ese es un tema que debe resolverse. A eso me refería en su momento. Eso lo presentamos en septiembre del 2013. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional con el señor Mejía, Calle y Álvarez? Simplemente encaletaron el expediente y nunca lo resolvieron. ¿Por qué razón no lo resolvieron? Ahí es cuando se comienza a revelar este tipo de comunicaciones internas en el Tribunal Constitucional, en las que Álvarez le dice a Mejía, oye, señor Mejía, hay un problema con el voto de Vergara Gotelli, ¿no es cierto? Y se dice, por lo que lo comentó en una conferencia, que le piden a Vergara que modifique su voto. Y Vergara le pide a un abogado de la Calle, se quejan de que no somos parte, y Vergara le pide al señor Juan Monroy que elabore una resolución. Y el propio Álvarez dice, la resolución que prepara Monroy es peor que el voto original de Vergara. Y ahí queda el asunto. No fue resuelto. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de los jueces del TC de la anterior composición, que tuvieron más de un año para resolver el problema y no lo resolvieron. ¿Cree que hicieron eso? ¿Encaletaron el expediente para que pase piola y se genere, pues, que esté fuera de plazo, que es lo que usted asegura? Los amiguitos de Carlos. Porque si el 2013 se produjo esto y el 2014 renovaron el tribunal y el 2017 salió la resolución, ¿quién encaletó el expediente? Mesías. ¿Quién encaletó el expediente 3 años? Entonces, vamos por Mesías partes. y Sardón. Vamos, yo quiero volver un ratito al tema de Vergara. Sí. O sea, Le ahora, pregunto a usted, ¿fue él? la pregunta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. ¿Quién preside el tribunal y qué mayoría tiene el control? Si alguien no quiere que se mueva, la mayoría no quiere que se mueva. Y la mayoría finalmente hizo lo que quiso. El punto acá central, Zuli, quiero decirles que Vergara dice, sí, nosotros no debemos decirle que es crimen contra la humanidad o no es crimen contra la humanidad, pero sí podemos hacerle ver al juez que está aplicando retroactivamente el Estatuto de Roma, que en el Perú no hay crímenes de lesa humanidad solamente desde el 2003 para adelante. Por lo tanto, lo que estaba diciendo es que no era crimen, no se podía aplicar la norma de lesa humanidad. La sentencia era absolutamente homogénea en la posición de los dos. Lo que pasa es que sostenían el mismo punto de dos argumentos diferentes. Pero usted acaba de decir que el derecho internacional prima Sin en ninguna este duda. caso. No, pero estamos Y hablando en este ahorita de caso, la... el No, derecho es que él internacional tocó la dice sentencia. que se tiene que juzgar. Entonces, pero así, perdón. así se haya... así Zuli, en el Perú haya la humanidad de 2003. Se tiene que juzgar. Zuli, es la más grande falacia. Porque en ningún momento el juicio se ha detenido. Perdóneme. Pero por Ha eso, habido, pero eso o sea, voy. Pero ahí pero que quiero que me entramos de entienda. nuevo en este Es que quiero círculo que me vacío. entienda, Zuli. El juicio contra los marinos, Ese tema es el muy juicio importante. contra Ese los tema es muy marinos importante. nunca se ha detenido. ¿Y sabe por qué no se iba a detener? Porque desde mi punto de vista había que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Durán Ugarte, que dice que las obligaciones de investigar, juzgar y de ser el caso sancionar se cumplen sin interrupción Entonces, alguna. es verdad que el objetivo es sacar a Alan García y No, que los sí. marinos vayan presos. Es que hay un supuesto. error. Lo que Carlos no le cuenta es que García ya fue investigado y la propia Fiscalía archivó los cargos contra él y todos los ministros. La Fiscalía. Así es. Y No el entonces, Poder Judicial. perdón, pues,
Carlos sabe que cuando la Fiscalía archiva un caso, porque eso lo ha defendido él varias veces en los tribunales, cuando la Fiscalía archiva un caso se da cosa decidida idéntica en efectos a la cosa juzgada. Él quiere fantasear con el cuento de que aparecerá un testigo mágico en el proceso y dirá que Alan García decidió que mataran a todos. Ese es un cuento de Carlos, pero en los hechos eso no ha ocurrido. Entonces, jugar a la especulación de que mañana podría aparecer Sánchez Cerro en el proceso, también pues podemos jugar. No, digamos, es una exageración la de Humberto. Bueno, me encanta. Estos abogados, lo más divertido. Ese es un dato importante, lo que dice el doctor Abanto, ¿no? ¿Qué haces tú siendo abogado y ganas un habeas corpus en el Tribunal Constitucional? Al día siguiente lo presentas al proceso penal, ¿no es cierto? Porque has obtenido una victoria importante, incuestionable. El dato que nosotros hemos venido advirtiendo públicamente es que ese habeas corpus del 2013 jamás fue presentado al proceso penal, por dos razones muy importantes. Uno, no les sirve de nada a los marinos. Los marinos no ganaron nada, porque ellos reclaman que el caso esté prescrito y el TC le dice, no, el caso no es un crimen de lesa humanidad, pero no ha prescrito. Va a prescribir cuando termine el juicio. Por eso es que nunca presentan el habeas corpus al proceso penal. ¿Para que no termine el juicio? No, pero eso no es correcto. Sergio Tapia presentó la sentencia a la sala. Sí. Nunca lo ha presentado. Ahí tenemos la copia del escrito. ¿No la ha presentado? Sí, la ha presentado. No, bueno, aquí yo no puedo decir nada. Si usted quiere el lunes, le hago llegar su el escrito. Pero además, la segunda razón de que ese habeas corpus tiene como objetivo no proteger a los marinos, sino a García, es el famoso párrafo 68, que dice que no es un crimen de lesa humanidad, que el juicio continúa, pero que va a prescribir cuando termine el juicio. Es decir, cuando termine el juicio probablemente los marinos van a ser condenados, por lo menos la mayoría, ¿no es cierto? No, en absoluto. Le aseguro que van a salir absueltos. Bueno, veamos entonces, veamos. Y en ese momento... Pero usted está fantaseando con un nuevo testigo. Claro, pues, con el testigo que aparezca milagrosamente, traer, ¿no? Como en la película de Perry Mason. No vamos a traer acá ningún testigo, sino documentos de la Marina, que están en el expediente. Ahí está, documentos de la Marina. Y vamos a ver qué dice la Marina respecto a las órdenes del presidente de la República. Pero en fin, ese puede ser otro debate. Eso puede ser otro debate. Claro. Pero el dato fundamental de esa sentencia... El tema es político. La cacería de Carlos es con García, no es con los marinos. Bueno, pero usa a los marinos como si fueran un instrumento para supuestamente perseguir no hay ninguna cacería, porque digamos... La propia acusación de la fiscal Ibáñez dice: este juicio es solamente contra autores materiales. La responsabilidad de los autores mediatos la verificaremos en el juicio. 6 meses después sale la sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, sí hay una respuesta política del TC. Le encanta encontrar autores mediatos. Bueno, en este tipo de crímenes, en este caso no lo hizo. No lo hizo porque el Ministerio Público simplemente denunció autores materiales. Pero el dato concreto de la sentencia es ese justamente, el párrafo 68, que dice que el caso prescribe cuando termine el juicio y dice que no hay posibilidades de un segundo juicio. La Corte, en la resolución de hoy día, advierte eso y dice, ¿por qué razón vamos a limitar, ¿no es cierto?, la posibilidad de nuevos juzgamientos a personas que no son los autores materiales y que pueden tener la condición de autores intelectuales o mediatos. Por lo tanto, la Corte sí está encontrando un elemento de conexión que es fundamental para las medidas provisionales que emite la Corte. Es decir, ¿hay o no un vínculo jurídico y fáctico entre el daño que se está pretendiendo cometer, en este caso contra los jueces, y el proceso penal que ha sido materia de una resolución de fondo de la Corte Interamericana? Y la Corte dice, encuentro una razón, hay una vinculación, porque lo que decidieron los jueces del Tribunal Constitucional y luego fueron acusados por esa razón, en realidad tiene estrecha relación con el proceso de juzgamiento que se está realizando a nivel de la Sala Penal Nacional. Y por eso entiende que aquí hay también un elemento de protección al derecho de las víctimas, porque entiende que eso podría en algún momento tener la posibilidad de petardear el juzgamiento de las personas y evitar que los autores mediatos del crimen, no solamente el señor García, sino otros, puedan ser sometidos a la justicia. Si el Tribunal Constitucional no tomaba esta decisión de declarar un error material. De manipular una sentencia. De declarar un error material. Esa es la palabra objetiva y esa es la palabra que yo voy a usar. Eso es lo que dice la Corte. O sea, eso es lo que dice la mayoría firmada por los doctores Kirchner, Correa y Lula y Da Silva. Sí. Para no meterme en problemas, voy a avanzar en el documento. Ya. Si es que el Tribunal Constitucional no tomaba esta salida del error material, ¿qué es lo que se tenía que haber hecho para poder, digamos, garantizar que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se juzgue a todos, incluyendo a los autores intelectuales? Vamos por partes. Vuelvo a insistirle, Zulia. En la acusación
luego de una larga investigación, la señora Ibáñez, de la que vamos a hablar algún día si usted me da tiempo, ¿no? Claro, hace una acusación muy Lo linda. vamos a volver a invitar. Quiero que me escuche esto, esto es muy interesante. 10 presos del Frontón, según la fiscal Ibáñez, fueron asesinados por 23 marinos con una sola bala en el cuerpo cada uno. Cuando usted resuelve ese acertijo me llama porque yo no puedo hacerlo hasta ahora. Ahora, no encontró Cuando los autores... cuerpos están. No, pero hay una bala en cada cuerpo, 23 asesinos. Explíqueme eso. Es una ecuación bonita. No la he podido resolver. Ayúdenme. Luego, la señora Ibáñez no encuentra autores, no encuentra autores mediatos. Los autores mediatos están en la emoción de Carlos, en su propósito político, en su intención política, que está muy bien y es válida. Pero tiene que darse cuenta de que es parte de una ilusión. Pero no es solo su No, emoción. ¿por Hay qué? un testigo que ¿Qué testigo? asegura ¿Cuál que testigo? el señor Castillo, no me acuerdo ahorita su El nombre. señor Castillo estaba junto al presidente de la República. El señor Castillo, pero le cuento lo que él relata, Sí, sí. porque lo relata de forma muy vívida, además, y es más, yo en algún momento hice un reportaje en el que fuimos al Frontón y él me describió físicamente qué fue lo que ocurrió según su versión. Y él lo que dice es que entra un grupo a controlar la zona, se controla, están todos los presos arrodillados, sale ese pelotón y entra un nuevo pelotón con una nueva orden y les da un disparo de entrada en la nuca y salida en la frente. Le voy a decir una cosa. Y eso, no sé si Zuli, usted... yo he si leído lee la sus descripción, declaraciones. Yo he leído sus declaraciones. Esa es su declaración. He visto Entonces, el digamos reportaje. que, Y le ¿quién quiero lo decir una mandó? cosa. ¿Me puede escuchar un segundo, Zuli? La declaración de Castillo lo pone en 7 lugares distintos al mismo tiempo. O sea, se supone que era un suboficial que tenía más mando que nadie, que podía moverse libremente por el campo de acción. Eso es una mentira. Porque en una intervención militar nadie se mueve sin orden. Entonces, cuando el señor Castillo me dice que estaba por los baños, que estaba por la otra pared, que estaba por la pared de aquí, que estaba por el otro lado y que estaba junto a la playa, y que ahí vio todo lo que pasaba, es una mentira. Y lo va a ver en el juicio porque el señor va a ser contrainterrogado. Y usted va a poder verlo porque el juicio es público. Entonces, cuando las cosas se van armando de ese modo, eso no es lo que dice la acusación. La acusación dice que la mayor parte de muertos se producen por la caída del edificio. Y esa es una discusión que vamos a tener técnicamente sobre si había o no había explosivos de los terroristas allí. Y si no estallaron esos explosivos y produjeron el desplome de un edificio azotado por un combate. Esa es otra discusión. Volvamos al punto de lo que ha hecho la Corte desde mi punto de vista, ¿no? La Corte en este caso ha obrado de una manera prejuiciosa y bajo una lógica de apariencias. Por ejemplo, nos dice que hay que investigar a los autores mediatos, que vendrían otros juicios. Y la pregunta es, los señores saben que hay una resolución que culminó la investigación de las altas autoridades y dijo que no había ninguna responsabilidad porque era un acuerdo de Consejo de Ministros de develar un motín. ¿Qué querían que acordaran? ¿Qué querían que acordaran ante la toma de los penales? ¿Querían que el Consejo de Ministros aprobara que le entreguen los penales a Imael Guzmán? ¿Eso es lo que los doctores Kirchner, Da Silva y Correa querían? ¿Algún comentario final? Sí, claro. Las responsabilidades de los autores mediatos, sea García u otro, van a ser verificadas en el juicio. Y el hecho que No, el es que no están Ministerio acusados, Público... no se les pueden verificar. Tendría que ser en otro proceso, no en este. Sí, claro. ¿Tú lo claro. conoces, Carlos? Por supuesto que sí. Por eso la fiscal dice lo siguiente, ¿no? Y a eso responde la sentencia del Tribunal Constitucional. La fiscal emite su acusación en diciembre del 2012 y esta sentencia sale en junio del 2013. Es una respuesta a un párrafo de la Esa es acusación. una hipótesis, no es un hecho. Pero déjame terminar. Pues, a ver, la fiscal plantea que este juicio solamente tiene autores materiales. Y eso es responsabilidad del propio Ministerio Público, ¿no es cierto? Que el 2005 y el 2009 solamente ha denunciado autores materiales y archivó a los autores mediatos. A los que tú crees que son autores mediatos. A los que la fiscalía cree que son los autores no los ha mediatos. acusado. Y la fiscal Ibáñez dice que la responsabilidad de los autores mediatos va a ser verificada en el juicio. ¿En qué sentido? Lo que está diciendo la fiscalía es lo siguiente: acá va a venir el señor García, el señor Gianpietri y cualquier otra persona que califique como testigo y vamos a verificar si es que en el juicio son o no testigos o son las personas que dieron las órdenes para el asesinato. Si en el juicio se verifica eso, bueno, la fiscalía seguramente al final va a pedir que esas personas sean denunciadas penalmente y la sala seguramente lo va a hacer. Bueno, por eso es que... Zuli, permítame cerrar porque Carlos abrió. Por eso es que el Tribunal Constitucional Me encanta, este es un juzgado. de Este es un juzgado. Mejía, Calle
y Álvarez lo que quiere impedir es el juicio contra el señor García. Eso es lo que quieren impedir. Y por eso es que hay esa defensa tan política de los apristas en el Congreso aliados con el fujimorismo. Y ahí viene la razón política de que hay que descabezar ese Tribunal Constitucional para coparlo. ¿No es cierto? Porque, digamos, abogado, ese es el plan Deme un político. segundo. Rápidamente. Alegatos finales, mientras mientras van vemos la cogiendo la galleta. galleta, por favor, porque ustedes, si no les doy la galleta, nos quedamos hasta mañana. Rápidamente, Sur. Sí, por Los favor. autores materiales, los autores intelectuales o autores mediatos son la gran ilusión de Carlos, pero no tienen sustento en el procedimiento. Lo vamos a ver. Claro, él imagina que interrogará a García como Tom Cruise a Jack Nicholson en cuestión de honor. Y en ese momento él confesará y le digo, sí, estará usted mientras usted yo estoy en el muro, etcétera, para que usted se salve. Lo haré de la pero misma eso forma no, que tú. pero Lo haré eso de la no, misma forma que pero tú, eso ¿no? no va a ocurrir. O sea, el punto aquí central es que la fiscal acusó con lo que tenía. Y acusó tan mal y acusó de una manera tan irresponsable que ustedes lo van a ver en el proceso. Gracias a Dios, el proceso es público. Gracias a Dios que el proceso es público, porque verlos a ustedes litigar en ese proceso ya va a ser un espectáculo en sí Exactamente. mismo. Se han conseguido buenos abogados de ambas partes. Esa decisión va a estar bien Muchas difícil. gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué dice esto? Dice, solo está derrotado quien deja de soñar. Nosotros soñamos permanentemente para que en Con este alas. país haya justicia. El Y fut- hoy día lo hemos logrado, ¿no es cierto? Hoy día lo hemos logrado. El futuro depende de lo que hagas hoy. Y hoy comienza el proceso para reformar el sistema interamericano de protección de derechos humanos que está secuestrado por los doctores Kirchner, Da Silva y Correa. Gracias. Muy bien. Ha sido un debate interesantísimo. Gracias a ambos por traer A ti. su emoción y el Argumentos, ímpetu y la argumentos, en realidad. pasión por el litigio que tiene ambos y los argumentos. En verdad, siempre es un placer escuchar argumentos tan versados de ambas partes. Muchas gracias. Carlos Rivera y Humberto Alejandro, muchas Abanto nos ayudan a explicar esta posición y nos dan un adelanto de lo que sería este juicio. La verdad es que ojalá que se llegue a cabo solamente para poder ver este despliegue de conocimiento jurídico en una corte. Vamos a responder la pregunta que les hicimos al iniciar este programa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió archivar acusación contra los magistrados del TC por el caso del Frontón. ¿Está a favor o en contra de la decisión? 47% está a favor, 53% está en contra. Nuestro universo consta de alrededor de 500 votos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tenga un buen fin de semana.